una crisis o una estafa. ¿Es cierto que no hay dinero para gastos sociales? A estas alturas de la película parece más fácil dar la solución sin miedo a equivocarse. Espero que no haya nadie que piense aún que vivimos por encima de nuestras posibilidades. No hay que ser ministro de Economía para entender que el problema no es la cantidad de dinero que se dispone, sino la calidad del reparto del mismo. Por ejemplo, hablemos de la sorprendente decisión del gobierno de Fabra de nacionalizar el Valencia Club de Fútbol mientras pone sobre la mesa un recorte del 9% a los centros de discapacitados intelectuales. Hablemos también de la prioridad que se da a los bancos a la hora de cobrar por delante de asociaciones como APSA o AFEMA a las que se adeudan varios millones de euros. O la facilidad, por no decir felicidad, con la que se establece el copago farmacéutico y los recortes a los dependientes ponen al descubierto un reparto de los recursos cuanto menos obsceno. Y por supuesto, esto dice mucho de esos políticos que no reconocen ni su propia letra cuando hacen contabilidades o firman recibis en servilletas de lujosas cafeterías. Este sistema y sus aladas marionetas quieren devolver a la penumbra social a nuestros adultos y niños más indefensos. Tal vez en su ceguera no vean venir esa marea solidaria que aún nos protege y desde donde podemos ofrecer otra vez más barra libre a los que ponen su corazón y su mente al servicio de los demás. Hoy tenemos con nosotros a Esther López Barceló, historiadora, arqueóloga, activista por la recuperación de la memoria histórica, diputada por Esquerra Unida en las Cortes Valencianas, alicantina de 29 años, alicantina borracha y fina. Hoy no viene borracha, aunque tiene barra libre, viene fina, ¿no? ¿Viene fina, Esther? Pues sí, vengo fina. Bueno, pues, 2 besos, ¿no? Venga, dame 2 besitos, Esther. Nosotros nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, me he leído su último libro, es increíble, lo podéis buscar por internet. Y bueno, tenemos unas preguntas para ti. ¿Es cierto, Esther, que no hay presupuesto y por tanto no hay más remedio que recortar en bienestar social? Pues evidentemente es mentira. Claro que hay que presupuesto, lo que no hay es voluntad política y lo que hay son unas políticas dirigidas y marcadas desde la Troika que no solamente se imponen a través de las Cortes Generales sino también a través de las comunidades autónomas. Son políticas de austericidio, es decir, lo que quieren aquí es crear nuevos nichos de negocio a costa de los derechos sociales, entre ellos, por supuesto, todos los referentes a bienestar social, materia de dependencia, atención a la discapacidad, igualdad de género, etcétera, etcétera. Todo ello es un nuevo nicho de negocio al mismo tiempo que la sanidad y que la educación para crear un nuevo Estado, no un Estado social porque sí ya se lo han cargado y por supuesto un Estado basado en el negocio privado y basado por supuesto en seguir aumentando los beneficios de las entidades financieras y de las grandes multinacionales. Y en eso estamos, ya sea a pequeña escala a través de las políticas de las comunidades autónomas o a gran escala, dígase Unión Europea. Bueno, yo creo que eso ha quedado bastante claro, ¿no? ¿Qué supone la supresión del artículo 16 del Estatuto del Discapacitado? Supone 2 cosas. Supone, primera, las formas. Y las formas son muy importantes, porque no solamente se está aquí haciendo política a través de decretos ley, es decir, algo que imponen desde un Consejo de Ministros o desde el Consell, desde el Gobierno valenciano, sin poder llevarlo a la Cámara, por tanto, legislativa, y ahí que se pueda debatir y que los representantes de los ciudadanos tengamos algo que decir sobre eso. Entonces, esta supresión del artículo 16 del Estatuto del Discapacitado, que de lo que hablaba era de la gratuidad de los medicamentos a una serie de personas por sus necesidades en atención a la discapacidad, pues resulta que se ha eliminado a través de un proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos, es decir, a través de una cosa rocambolesca en la que no se puede tratar este tipo de cosas tan brutales. Y la segunda cosa que supone, pues lo que te he dicho, supone un derecho más que ha sido retrotraído, como es el de la gratuidad de los medicamentos a las personas con discapacidad, entre ellos menores que ahora mismo, además, sin información ninguna por parte del gobierno, de repente se vieron el 1 de enero, pues que su tarjeta SIP pasaba a ser otra vez la de sus padres y por tanto sus padres ahora tenían que pagar también los medicamentos del menor, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que la media es que una persona con algún tipo de discapacidad pues pueda gastarse entre 600 y 800 euros al mes. Estamos hablando además de una norma que solo se han atrevido a aplicar aquí en el gobierno valenciano. En ninguna otra comunidad autónoma existe que se haya suprimido ese derecho. Por tanto, estamos hablando de que nos encontramos en la comunidad autónoma más en la que los derechos sociales más se están viendo amenazados por las políticas de derechas del gobierno. ¿Quién se ocupa del bienestar social en la Comunidad Valenciana?
Bueno, pues institucionalmente prácticamente nadie. Aquí quien se ocupa son las familias, los profesionales, los usuarios mismos, los agentes sociales y digamos que toda la sociedad civil. Porque hemos visto que quien está luchando por los derechos de las personas con discapacidad están siendo precisamente los profesionales y los usuarios a través de esa plataforma, o como lo queramos llamar, que se llama Discapacidad en Marcha, que antes se llamaba Discapacidad en Lucha, que lo que ha hecho durante todo este año ha sido el hacer 2 marchas hasta Valencia, recorriendo 200 kilómetros, pasando por los centros de atención a la discapacidad, para explicar cuál es la política que el Partido Popular quiere comenzar a realizar a partir de este año, y que les va a suponer pues la supresión de muchísimos derechos, la supresión presupuestaria, que lo que va a hacer es precisamente redundar en una peor atención y calidad de los programas que necesitan las personas con discapacidad, y todo eso lo ha estado haciendo profesionales y gente que de alguna forma está dentro de esta comunidad y se siente afectada por estas políticas. No lo está haciendo el gobierno valenciano. El gobierno valenciano ahora mismo lo único que está haciendo es hacer lo que ha hecho siempre, reunirse unilateralmente con algunas entidades de atención a la discapacidad y hablar con ellas de qué medidas va a tomar a partir de ahora, pero sin dejar claro cuáles son. Por ahí está el rumor de que en todos los centros de atención a la discapacidad se va a eliminar un 9% del presupuesto lineal que tenían hasta ahora. Presupuesto, además, que ya desde 2008 estaba congelado. Es decir, la subida del IPC para los centros de atención a la discapacidad no ha existido. Y además estamos hablando de que es una política graciable, porque aquí la atención a la discapacidad funciona a través de subvenciones. Y una subvención es algo graciable. Si quiere el gobierno te lo da o no te lo da. Y aquí estamos hablando de garantizar derechos sociales. Es decir, deberían de tener una obligatoriedad presupuestaria. Y luego la otra, aquí a lo mejor no lo sabe nadie, pero en el país valenciano el Estado no es el que se encarga directamente de los centros de atención a la discapacidad. Aquí son entidades de familiares y usuarios que han tenido personas con discapacidad en su núcleo las que hace años, después de que el franquismo acabara, dijeron: tenemos aquí que acabar con esto de que nuestros familiares estén recluidos en casa, que sean el tonto del pueblo, es decir, que sean tratados peyorativamente, tenemos que integrarlos en la sociedad. Y para eso, ¿qué hacemos? Buscarnos nosotros las castañas del fuego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a conformarnos en entidad o en asociación sin ánimo de lucro. Y ahora seguimos con entidades sin ánimo de lucro que fueron constituidas hace años por familiares. Es decir, son los familiares de las personas con discapacidad las que siguen detentando la garantía de los derechos sociales para esas personas. Y lo que hace el gobierno es decir: pues venga, voy a sacaros esta resolución de subvenciones o esta otra, y ahora voy a eliminaros este programa o este otro. Es decir, que es que cuando una persona de repente se encuentra en la situación, y nos puede pasar a cualquiera, de tener un dependiente, un discapacitado en su familia, se da cuenta de que realmente aquí el Estado no garantiza nada. Ajá. Joder, me estás poniendo de mala leche y todo. Esto, bórralo, claro. Hay retrasos en los pagos pendientes en el sector de la discapacidad, centros, residencias de ancianos, centros de menores. Nadie cobra a tiempo aquí, ¿no? Menos los bancos, claro. ¿Qué está suponiendo esto entre los profesionales del sector? Bueno, pues naturalmente vivir con una incertidumbre brutal sobre tu vida diaria, pero es que llevamos todo el año pasado, por ejemplo, en el sector de la discapacidad, pues con retrasos de media de 5 o 6 meses. 5 o 6 meses en que además los trabajadores no han dejado ni un solo día de trabajar, porque incluso las movilizaciones y las huelgas ellos las hacían de manera que participara toda la comunidad, porque ellos mismos son los que se tienen que concienciar de que tienen que luchar por su sector. Es decir, no han dejado ni siquiera por una acción reivindicativa de trabajar, porque son trabajadores y profesionales vocacionales que ponen por encima de todo la atención a sus chavales, a las personas que atiende. Y esta es la realidad que se está viviendo, y que ahora, con el recorte brutal que ha habido de presupuestario y que va a haber para este año, pues evidentemente va a ser todavía mayor. Todavía no sabemos qué financiación va a haber a partir de este año para que las cosas cambien y no nos encontremos con la situación de que cada mes tenías que ir a pedirle cuentas al gobierno valenciano para que pagara las nóminas, cuando es algo, rocambolesco, porque sí, eso estaba presupuestado. ¿A dónde ha ido todo el dinero que el gobierno valenciano se ha gastado y que nunca tiene en la caja para realmente pagar, por ejemplo, lo que son acciones de derechos sociales, ¿no? O sea, las nóminas o la gestión de todo lo que conlleva la garantía de los derechos sociales? Nos estamos dando cuenta de que eso está en un segundo o tercer plano, y que aquí lo primero es pagar deuda y pagar entidades financieras, porque si no, no se comprende. Pagar a Calatrava, pagar unos trajes, lo que hacemos aquí en la Comunidad Valenciana, ¿eh? En fin, la última pregunta. ¿Cuáles son los aciertos y los fallos del modelo de bienestar social de la Comunidad Valenciana? ¿Hay alternativas al actual modelo, piensas? Pues la verdad es que pasaría
una negociación del nuevo modelo debe de pasar, y es lo que están reclamando todas estas asociaciones o la discapacidad en marcha, pasa por una mesa por la discapacidad en la que hablemos todos y todas de cuál debería de ser el mejor modelo de atención. Y a partir de hablar de ese modelo de atención, ya entonces adaptar cuál debería de ser el modelo de financiación, pero adaptarlo a la necesidad del sector, a la necesidad y cómo se puede hacer para que de verdad se aplique mejor la garantía de los derechos sociales, que no me cansaré de repetir, porque en un Estado social, en un Estado de Derecho, lo primordial es garantizar derechos sociales, y aquí ahora mismo no están garantizados, por los impagos, por los recortes y por esa falta de voluntad política para crear esa mesa por la discapacidad real, en la que no solamente se sienten, por ejemplo, las patronales, sino que se sienten las entidades, los profesionales, los padres, los usuarios, etcétera. Pero eso pasa no solamente en el sector de la discapacidad, pasa también por el sector de los menores. El sector de los menores ahora mismo no tiene ninguna mesa de atención al menor en la que se debata y en la que pueda escucharse a los profesionales del sector, a los agentes sociales, etcétera, etcétera, decir qué es lo que se necesita para una mayor garantía de la protección al menor, por ejemplo, ¿no? Estamos ante un gobierno que a lo único a lo que está dispuesto a hacer es a seguir priorizando los pagos que tiene priorizados y a seguir recortando en derechos sociales para, repito, meter ahí a la empresa privada de por medio y abrir nuevos nichos de negocio, que es una hoja de ruta que viene marcada, ya os digo, desde la troika, y que ya estemos en la comunidad autónoma donde estemos se va a aplicar. Y eso es lo que nos está pasando con los recortes en dependencia, en discapacidad, en menores, etcétera, etcétera. Aquí lo social está en un último plano. Hay que tener gran dosis de humanidad, de sentido de la justicia y de la verdad para no caer en ese dogmatismo económico impuesto y tramposo. Recordar que la libertad nos permite escoger, pero no nos dice qué elección es la correcta. Un saludo y hasta el próximo programa. Otra batalla perdida, otra cerveza fría, otra razón más para la rebeldía. Otro día de recortes, de desahucios. Habrá que ocupar palacios, las cortes y comisarías. Detención ilegal, más represión policial, más dolor familiar por no poder pagar. Otra primavera que lo intenta pero no prospera por una falta preocupante de conciencia obrera. Otra persona durmiendo en la acera. Eso sí es violencia y no la resistencia minera. Violencia estructural es que de Cospedal tenga 3 sueldos, mientras el pueblo busca en papeleras. Más depresión y más ojeras, más dolor en un corazón que desdibuja las fronteras. Tus ojos de pantera, el color de mi bandera. Y aunque hieran y duela, marxista hasta que muera. Podrán cortar las flores, no la primavera. Os fundo en el micro hasta de borrachera. Subo la escalera, hijos de la gran puta. Soy el negra, conciencia obrera absoluta. Como un pantera negra, soy el recluta. La voz crítica que hace subir la marea. No hables de política, capullo, no tienes ni idea. Fluyo, subo a la azotea, no lo niego. Tenemos a Merkel en un zulo, enseñándole griego. No le llaméis libertad a este espejismo de comodidad. No desprecies la dignidad, ella es nuestra.